Muy buenas tardes, amigos televidentes de la Red Comunica para Centroamérica y el Caribe y para los amigos televidentes de la UTV. Estamos en la mesa número 1 y vamos a transmitir en directo para Centroamérica y el Caribe la ponencia de políticas de gestión y transformación universitaria, objetivo y organización de la Confederación Universitaria Centroamericana. Esta ponencia será presentada por la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la rectora Julieta Castellanos. Coordinará Humberto Álvarez y el relator será don Pedro Rojas. Con ustedes la ponencia de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la rectora Julieta Castellanos. Políticas, gestión y transformación universitaria, objetivos, organizaciones de la Confederación Universitaria Centroamericana. Una de las preguntas claves para comenzar esta conversación es la pregunta: ¿qué universidades tenemos? ¿Qué Estado y qué sociedad se ha construido y aspiramos? ¿Y qué universidades necesitamos? Desde el final del siglo XX vivimos un cambio de paradigma, el paradigma de la sobrevaloración del mercado y el paradigma de la devaluación del Estado, de sus instituciones y de lo público. Las universidades de Centroamérica, también desde el último cuarto de siglo, se vieron impactadas de diferentes formas por la crisis política regional y nacional. Y podemos identificar tres tendencias de ese impacto, o al menos tres tendencias, las más visibles, las que más impactaron. Las universidades intervenidas y ocupadas militarmente, intervenidas con presencia física. Las universidades interferidas, las universidades que estuvieron intermediadas por grupos de poder local, básicamente, y que obedecían a intereses regionales. Y las universidades no impactadas o menos impactadas por la crisis política regional y nacional. Por las particularidades del Estado centroamericano, las universidades no solo asumen un rol académico, sino también un rol político. Y desde esta perspectiva hay un tema de poder. Un poder político implícito, que es una situación que puede constituirse en una situación y en una condición favorable para influir en las políticas públicas de Estado y en los asuntos de Estado, y también es un elemento de riesgo y de vulnerabilidad de ser universidades, permanentemente con la intención de ser cooptadas por los grupos de poder político nacional y también por intereses económicos locales. La universidad como tema de poder, como un tema de poder, ¿cómo se define? ¿Cómo se estructura? Podemos identificar grupos de poder externos a la universidad, como los gobiernos centrales y los partidos políticos de diferente denominación ideológica, pero fundamentalmente los partidos políticos de derecha o extrema derecha y los partidos políticos de izquierda y extrema izquierda. Desde los grupos empresariales también hay un interés, sobre todo en los grupos que proveen servicios y que proveen, productos, que son proveedores de las universidades. Las universidades ejecutamos presupuestos millonarios
en compras, en construcciones, en servicios. Y obviamente eso se convierte en un elemento que interviene, que tiene pendiente al sector empresarial, que quiere influir en las universidades, en sus decisiones y en sus políticas. Los grupos de poder interno, tenemos gremios de docentes, gremios de trabajadores y también grupos estudiantiles, fundamentalmente los grupos estudiantiles que tienen nexos con los partidos políticos que controlan el Estado, que controlan las elecciones y que controlan el poder. Las estructuras del gobierno universitario, el Consejo Universitario, la Rectoría, las facultades y las escuelas. Fundamentalmente, aquellas facultades y aquellas escuelas que tienen participación en decisiones, de ser parte de junta de proponentes, de ser miembros de comisiones que dictaminan. Fundamentalmente las escuelas de Derecho, las escuelas de Ingeniería, las escuelas de Farmacia. Son facultades muy fuertes en las universidades que han tenido mucho poder, pero que ese poder se fortalece porque son miembros, sus decanos o en sus facultades se proponen, digamos, docentes que participan en estructuras de Estado para definir, en algunos casos, candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para definir candidatos de ternas para que ocupen el Tribunal de Cuentas, y ahí se convierten estas facultades en una instancia que concentra mucho poder en las universidades y que llega a distorsionar inclusive la vida académica de las universidades. Y aquí hay un elemento importante porque quienes llegan a decanos, quienes llegan a secretarios de las facultades, se van a convertir en personas muy influyentes e inclusive podemos observar diferencias sustantivas. En el pasado, en nuestra universidad, que las autoridades se elegían en elección, en votación, podíamos diferenciar las campañas para las decanaturas de Ingeniería, de Derecho y de Química y Farmacia, unos costos que no correspondían a los sueldos que se gana en las universidades como decano o como miembro de una facultad. En contraposición, las facultades de humanidades, de ciencias sociales, eran facultades cuyo centro de debate para optar un cargo era más de contenido ideológico que de contenido político partidario dentro de la política oficial. Y también campañas mucho más modestas en gasto de recursos, menos visibles, más de aula, más de debates que de publicidad externa. ¿Cómo se elige el gobierno universitario? Eso es clave en un proceso. Se elige por oposición los candidatos, por un concurso público o se elige por un proceso electoral. Eso va a marcar la diferencia de los compromisos. ¿Con quién está comprometido el rector o rectora? ¿Con quién está comprometido el decano? ¿Está comprometido con el desarrollo académico de la universidad o está comprometido con los que lo eligen en un proceso electoral? Si lo eligen docentes, si lo eligen trabajadores, si lo eligen estudiantes, ¿con qué nivel de compromiso llega una autoridad a un rectorado o a un decanato? ¿Qué negocia en ese proceso? Se diferencian las elecciones de las autoridades universitarias
de las elecciones, de los cargos de elección popular de los partidos políticos a nivel nacional, ¿qué marca la diferencia entre una elección de autoridades universitarias y una elección de autoridades nacionales? Eso es un punto clave para poder ver hasta qué punto las universidades pueden avanzar en un proceso de reforma. ¿Qué se reforma? ¿Quién eligió? ¿Cómo se eligió las autoridades? ¿Cómo se define el proceso de una digamos, elección de los organismos de gobierno en una universidad? ¿Cómo accede el candidato? ¿Es en una campaña publicitaria? ¿Es una campaña de regalar, digamos, cuadernos, de dar camisetas, de ofrecer aumentos, de ofrecer que no va a haber evaluación docente, de ofrecer que no van a haber cambios en normas académicas? ¿O es una campaña donde se ponen los ejes centrales de lo que la universidad necesita cambiar y de la universidad que el país necesita? Eso es clave para definir el rumbo de las universidades. ¿Quién financia las campañas? Cuando nosotros teníamos en la Universidad de Honduras unos procesos electorales para rector o para decanos, y nos imaginábamos las cantidades de recursos que un rector necesita para una campaña o un decano, preguntábamos de dónde salen esos fondos, qué sectores financian a estos docentes que aspiran a un cargo en un organismo de gobierno de la universidad. ¿Qué nexos habían entre las facultades o escuelas de derecho con los tribunales? ¿Cómo se establecía? ¿Quién definía esos vínculos? ¿Cómo se movían los poderes locales para financiar a un decano de una facultad poderosa que después va a influir en proponer una terna de magistrados a la Corte Suprema de Justicia? En Honduras todo eso cambió con la nueva ley orgánica, porque ya no hay campañas, sino que se lanza un concurso público para optar un cargo, y quien elige es una junta de dirección en la universidad. Es una junta de dirección universitaria, y en el caso particular, en el caso de la rectoría, he concursado 2 años y lo único que he invertido es en las 12 fotocopias del programa de gobierno que se le entrega a la Junta a la Junta de Dirección Universitaria, y hay un concurso público donde los candidatos exponemos el plan de gobierno universitario y lo televisa la Televisión Nacional. Eso es una condición que se puso con la reforma. Los cargos de rector, de decanos, van a un concurso público abierto, son 60 días para recibir ofertas. Puede ser candidato a rector de un centroamericano. Eso es un concepto de los hondureños de lo que es la integración, y eso está desde la Ley Orgánica de la Universidad de 1957, y nadie se atreve a cambiar esa disposición. Digamos, un centroamericano puede aspirar perfectamente al cargo de rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en igualdad de condiciones que el resto de hondureños que pueden participar. ¿Por qué el poder en la universidad es un elemento de distorsión o puede llegar a ser un elemento de distorsión? Podemos identificar los que ven la universidad como una fuente de beneficios económicas y de conquistas económicas, de prebendas. Para estos grupos, en su concepto, todo el presupuesto de la universidad es para aumento de salarios, es para los estatutos y es para las prebendas que se obtienen. Como que si el presupuesto de la universidad no fuera, en el caso nuestro de Honduras,
que la universidad rectora el sistema de educación superior para desarrollar el sistema de educación superior. Pero la visión clientelar de los grupos de poder que se identifican en los gremios ven el presupuesto de la universidad como un objetivo casi central de que es para beneficios laborales. Y aquí tenemos un primer, digamos, opositor a un proceso de reforma donde trata de colocar el desarrollo académico como punto central de la universidad. Y es que van a objetar cualquier proceso de reforma cuyos presupuestos se distribuyan de una forma diferente como habían sido distribuidos en el pasado. Tenemos entonces el riesgo interno de los sectores que ven el presupuesto de las universidades como un presupuesto para los trabajadores de la universidad y no para el sistema de educación superior, que son dos cosas diferentes. Los que ven la universidad como un partido político de oposición al gobierno de turno. Ese es otro riesgo. Hay sectores que creen que la universidad tiene que hacer la oposición al gobierno. Y si la universidad no hace la oposición que tienen que hacer los partidos políticos, entonces la inscriben como una universidad oficial, oficialista. La universidad no es un partido político, aunque en su seno se estudie la política, se desarrolle la política y se hagan propuestas políticas de Estado. Hay que diferenciar lo que es el compromiso de la universidad con las políticas de Estado, que tenemos ese compromiso, y lo que es hacer la oposición política al gobierno de turno. Pero los sectores más radicales en nuestro país, si el gobierno es de una posición ideológica conservadora, esperan que sea la universidad la que haga la oposición política y viceversa. Y ese es un riesgo porque la universidad puede perder el rumbo de su quehacer fundamental. Y los que tienen la visión populista de la academia, ese es otro riesgo de las universidades, quienes homologan los conceptos de universidad pública y oficial con universidad abierta, donde pueden ir todos sin requisitos y donde hay que promover el facilismo de la universidad y de la graduación. Ese es otro riesgo de las universidades, esa visión populista de lo académico, pero además los que creen que para que los de menos ingresos tengan derecho a la universidad, que sea una universidad sin requisitos. El estándar de calidad no lo valoran y por lo tanto, si la universidad empieza a elevar sus estándares de ingreso, sus estándares de permanencia, dicen se está privatizando la universidad, porque para ellos el concepto, digamos, de una universidad pública es que no tenga requisitos académicos de ingreso ni de permanencia. También hay que luchar contra esos sectores que desde esta perspectiva se están oponiendo a que la universidad eleve su nivel de desarrollo académico. Es importante definir el compromiso de la universidad con el Estado y con la sociedad. ¿Qué universidad defendemos? ¿Qué universidad impulsamos? La universidad pública, la universidad autónoma, la universidad laica, porque también esta es una amenaza, la pérdida de laicidad en la educación superior y en el Estado. Y en este sentido, como universidad, tenemos que defender la universidad laica. Y eso es un trabajo que hay que hacerlo día a día y también confrontando otros poderes, el poder religioso. No es posible que la universidad deje de ser laica porque se estaría obstruyendo
muchos procesos de investigación científica, se estarían dejando de defender derechos, como los derechos sexuales y reproductivos. Por lo tanto, la laicidad es inherente a la universidad y es la única forma de avanzar. Por lo tanto, hay que defender la universidad pública, la universidad autónoma, la universidad laica y, en el caso de Honduras, que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras tiene la función de un ministerio de educación superior. También defendemos la universidad como rectora de la educación superior de Honduras. Una universidad en la defensa de lo público. Esa es una tarea fundamental en esta época porque vemos una desestructuración del Estado en su función pública y vemos un Estado que cada vez delega sus compromisos que son indelegables, como es el compromiso con la educación pública, con la salud pública, con la seguridad. Y por lo tanto, la universidad debe de asumir la defensa de lo público, del Estado de Derecho y del carácter indelegable del Estado en temas de educación, salud, seguridad. Hay que defender el principio de transparencia, de honradez, de equidad y de inclusión social. En una sociedad donde aún los países con mayor crecimiento económico, también la inequidad, digamos, permanece y hasta se profundiza. En este contexto tenemos la complejidad del cambio en una universidad, el choque con estructuras de poder nacional e intrauniversitarias. ¿Por dónde se comienza? Pues hay que comenzar por lo que más desestabiliza las universidades, lo que más interfiere con el desarrollo académico, lo que distorsiona, lo que más tiempo absorbe a las autoridades en la gerencia de la crisis. Cuando una universidad tiene crisis, el 80% del tiempo lo dedica a la gerencia de la crisis. ¿Quién se ocupa de lo académico? ¿Quién se ocupa de la visión de mediano y largo plazo? Si estamos en reuniones, negociando, en sesiones, haciendo lobby, atendiendo a la prensa, eso es lo más absorbente en tiempos de crisis. Entonces, hay que comenzar resolviendo el conflicto, hay que comenzar resolviendo el tema de la gobernabilidad. Y mientras esto se va logrando, porque no es un proceso corto, el equipo académico, las vicerrectorías, las direcciones, tienen que ir avanzando, sentando las bases del desarrollo académico. Porque si todo el equipo se dedica a la gerencia de la crisis, ¿quién se ocupa de lo académico? Pasa el tiempo, pasa 1 año, 2 años de un periodo y no hay resultados. Y entonces, ¿para qué se llega a una administración? No se llega a hacer gerencia de la crisis. Uno llega a resolver las crisis. Para administrar la crisis, que se ocupen otros. La crisis se administra y se resuelve. Si no resolvemos la crisis, si no resolvemos lo que más nos distorsiona, vamos a estar permanentemente en el conflicto. Y por muchos logros que tengamos en otras áreas, lo que resalta es el conflicto, porque es la noticia, es el desorden, es la toma, es la revuelta, es la paralización de la universidad, aunque hayan otros logros. Por lo tanto, resolver la crisis, lograr la gobernabilidad, debe ser el objetivo número 1 si queremos avanzar con una reforma universitaria. Hay que lograr la estabilidad de la universidad. Hay que generar confianza. Hay que generar confianza en los docentes, en los estudiantes. Si el estudiante no siente que la reforma le está llegando por algún lado, va a ser indiferente.
Si el docente no siente que la reforma le llega, por algún lado va a estar en contra. Si el estudiante siente que el profesor lo atiende más, que tiene mejores laboratorios, que tiene mejores espacios académicos, si los docentes sienten que tienen mejores oportunidades para estudiar, si hay movilidad académica, si hay becas para los estudiantes, digamos, el estudiante va sintiendo que algo va cambiando. Por supuesto, van a haber sectores en contra y volvemos a lo mismo. Los políticos de cualquier edad, sean estudiantes o sean docentes, que traslapan la función universitaria y la función partidaria. Ellos tienen todo el derecho de tener su partido político, ellos tienen derecho de su militancia. Lo que no pueden es, por un asunto político partidario, obstruir un proceso universitario. En la universidad, por supuesto, en toda universidad, hay cantidad de razones para plantear demandas, para plantear luchas y para plantear reivindicaciones. Pero lo que se vuelve obstructivo son aquellas que pretenden paralizar un proceso de reforma y que, basados en los conceptos que ya planteamos, están actuando permanentemente en contra de lo que se está disponiendo o decidiendo. Si no tenemos estabilidad y si no generamos confianza, no solamente intrauniversidad, sino los sectores externos, también eso se convierte en un riesgo para la universidad. Hay que bajar presupuesto, no hay que trasladar fondos. Si ahí siempre están paralizados, si ahí no pasa nada, si ahí no hay cambios, mejor apoyemos las universidades privadas, mejor démosle a las universidades privadas un porcentaje de lo que le damos a la autónoma y que los estudiantes vayan allá, que se gradúan en 5 años. En cambio, en las autónomas, como pasan en huelga todo el tiempo, se gradúan a los 8 o 10 años y empiezan a compararnos con la eficiencia terminal y empiezan a compararnos con otros datos. Y entonces tenemos otro frente más que se nos abre. Los que nos quitan presupuesto, los que violentan la autonomía universitaria, que los hay de adentro y hay de afuera, y se nos convierte permanentemente en una confrontación con todos los sectores. Cuando generamos confianza, eso se modifica. Y no solamente hacia adentro, sino también otras universidades internacionales ya quieren trabajar con nosotros. Dice, en esa universidad está pasando esto y esto, podemos hacer alianzas, podemos tener proyectos en conjunto y por lo tanto generar confianza entonces nos abre el camino inclusive para procesos de internacionalización de las universidades. Hay que definir qué retos tiene el país y los retos y desafíos de la universidad. Hay que preguntarnos si nuestra universidad está conectada con el país. O sea, conectada significa si las urgencias que el país tiene, si las investigaciones que el país necesita, si las propuestas que el país necesita, las está haciendo la universidad. Si estamos formando profesionales pertinentes en las áreas que el país quiere desarrollar. Hay que preguntarnos si el gobierno o los partidos no han subsumido las universidades. Porque somos autónomos para ser diferentes. Pero si la universidad se parece al partido y la universidad se parece al gobierno, ¿para qué somos universidad autónoma? Creo yo que la conquista de la autonomía pensaron
que las universidades íbamos a ser capaces de influir en los partidos, que íbamos a ser capaces de influir en el gobierno y en el Estado, pero ha pasado lo contrario en muchos casos. El gobierno, los partidos han tenido la capacidad para subsumir las universidades. Y las universidades no hemos sido tan capaces de distanciarnos lo suficiente y lo necesario para no ser subsumidos, pero de estar lo suficientemente cerca para influir. Y tampoco eso se entiende. Una universidad que no habla con el poder, ¿con quién va a hablar? Hay que hablar con el poder, con los poderes. Pero hay que hablar no para que nos integren a su dinámica. Hay que hablar para señalar lo que como universidad tenemos el deber de señalar. Hay que definir los déficits de la universidad para conectarnos con el Estado y la sociedad. Hay que definir los déficits en la formación docente. Tenemos los docentes con las competencias de este momento, si venimos de universidades públicas, con una estabilidad laboral de por vida, con unas regulaciones y controles bastante débiles, con una institución, con unos conceptos de autonomías que no se pueden tomar decisiones. Tenemos las universidades docentes con las competencias de conocimiento y las técnicas para las nuevas carreras del siglo XXI, para los principios democráticos y de derechos de esta época. ¿O tenemos todavía universidades xenofóbicas, homofóbicas, discriminatorias? Tenemos los laboratorios, el acceso a ciencia, a tecnología que requiere la época, los déficits de investigación. ¿Con quién llenamos todo esto? ¿Con quién lo hacemos? ¿Con quién hacemos la reforma? Hay que identificar los sectores claves en la universidad para hacer la reforma, y siempre los hay. Digamos, docentes que han sido marginados por temas políticos, por temas partidarios, que por cualquier razón no han tenido las posiciones en nuestras universidades. Hay que darles la oportunidad al margen de su militancia política partidaria, porque nos eligen en una universidad no por políticos, nos eligen por académicos. Y tenemos que aprender a coincidir en lo que nos parecemos y en lo que como universidad nos identifica. Y como universitario nos identifica lo académico. No importa el partido político a quien milite un profesor, ese es su derecho, un derecho inviolable. Pero ahí su eficiencia no se va a medir por ser parte de un partido político, se va a medir por ser un académico. Hay que identificar entonces los docentes, hay que identificar los aliados nacionales, internacionales, hay que definir los déficits en tecnología y dónde encontrarla, hay que definir los déficits en investigación, hay que definir si nuestras investigaciones son pertinentes a la necesidad del país. Y para ir concluyendo ya, porque ya me pasé los 30 minutos, llevo 3 más, según mis cálculos. Desde el SUCA, que es otro de los temas o de los enlaces, yo creo que al menos 3 miradas son necesarias desde el SUCA.
La mirada de las amenazas internas, de los grupos de poder internos, de los que atentan contra la autonomía universitaria, que los hay de izquierda y de derecha. Para la izquierda se violenta la autonomía cuando la derecha quiere intervenir, pero cuando ellos intervienen, eso no es violentar la autonomía. Igual intervienen ambos sectores. Hay que decírselo a los dos y decírselo con fuerza, porque si solo se lo decimos a uno, perdemos la autoridad como institución. Porque nos van a decir, sí, pero cuando es el otro partido se quedan callados. Los dos quieren poner rectores, los dos quieren poner decanos. Los dos quieren que los estudiantes que van a los organismos de gobierno tener influencia sobre ellos. Hay que decirlo, y decirlo abiertamente. La autonomía hay que defenderla de cualquier grupo que obstruya el desarrollo de nuestras universidades. Esa mirada interna, nosotros a veces hemos sido indiferentes como SUCA, cuando nuestras universidades, todas en diferentes momentos y de diferentes interferencias, son amenazadas. Todas hemos tenido de diferente magnitud amenazas. Pero cada universidad lo vive y lo defiende a su manera. Nos hemos sentido en soledad frente a luchas internas fuertes. En eso el Consejo debería de asumir la defensa de la autonomía universitaria. La dinámica interna de los países y sus particularidades. Los países del SUCA tenemos diferencias y tenemos semejanzas. El SUCA no debería ser la suma de cada país, sino el conjunto de países, frente a temas comunes de amenazas y de oportunidades. Y tercero, la dinámica de la región. Nosotros no deberíamos de ver los currículum y la homologación y la movilidad. Tendríamos que estar viendo los riesgos políticos de la región, los riesgos del retroceso autoritario, las amenazas al debilitamiento del Estado, la suplantación de lo público y la prevalencia de lo privado, y definir los temas prioritarios de la región. En la Confederación, buscar los aliados nacionales y externos, regionales. Hay universidades con más posibilidad de salir adelante en solitario, pero es la minoría. La mayoría de las universidades tenemos que asociarnos, que hacernos equipo, y debe de existir el principio de acompañar y apoyar. Es una carrera esta que arrancó en diferentes momentos y con diferentes interferencias. Las universidades tenemos que apoyarnos y salir. En nuestros países, algunas universidades han presidido al Estado. Y en algunos países nuestros, las universidades son, junto con la Iglesia, las más antiguas instituciones del Estado.
Se vale que la defendamos, se vale que la desarrollemos y que sigamos adelante. Gracias. Hemos escuchado las palabras de la rectora Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, sobre las políticas, gestión y transformación universitaria, objetivos y organización de la Confederación Universitaria Centroamericana. Aquí ustedes pueden observar o van a observar, nos están acompañando todos los rectores de Centroamérica y del Caribe. Se encuentra la rectora de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, también está presente el rector de la rectora de la UNAM Managua, el rector de El Salvador, el rector de Guatemala, el secretario general del CESUCA y todos ellos y otros de los rectores también del Caribe, de Santo Domingo, nos están acompañando en este momento. La rectora Julieta Castellanos, como ustedes bien pudieron observar, está muy fuerte en la defensa de la autonomía universitaria, en la defensa de la laicidad dentro de las universidades, la defensa de lo público, que lo público sí funciona. Ese es prácticamente uno de los mensajes más grandes que nuestra rectora Julieta Castellanos pudo haber dado en este caso. Vamos, yo creo que, no sé si hay algunas preguntas, el coordinador, mejor dicho, de la mesa, el coordinador don Humberto Álvarez, está ahorita dando algunas indicaciones y viendo a ver si hay alguna reacción. Aparentemente, veamos a ver si hay alguna de las preguntas. En eso vamos a ver. Aquí hay preguntas y pasamos a las preguntas que le van a realizar a la rectora Castellanos. Ciertamente lo que comentaba la señora rectora al respecto de la importancia política que tendría que ser una de las principales facetas que tendrían que tener prioridad en esta agenda compartida, pues ciertamente ocupa un lugar muy importante en la región. Al respecto, pues en el caso de Guatemala, como comprenderán por las razones que se dieron trascendentales el año pasado, la Universidad Nacional Pública, que por cierto nuestro rector se encuentra acá presente, y un ex rector también que tuvo una participación política muy trascendental, se pudo dar cuenta que en efecto la universidad es un escenario y una plataforma para poder articular diversos escenarios de reflexión, pero la parte más importante y ciertamente la de mayor reto, la de mayor desarrollo que se requiere, es que no solo se requieren las revoluciones al muy estilo romántico socialista, o una cuestión que se requiera únicamente como una transformación drástica. Ciertamente tiene que haber una interlocución con todos los actores sociales para poder tener esa vinculación tan anhelada de docencia, investigación y extensión, que ciertamente en estos aspectos coyunturales es donde se pone de manifiesto en forma crítica. Se lo digo porque el organismo legislativo colocó en la palestra poder colocar propuestas técnicas para hacer una reforma institucional, una reforma trascendental al Estado, y aunque hubiera sido maravilloso que hubiera una mayor participación, las propuestas académicas no fueron tal vez las que se hicieran. ¿Por qué razón? Porque el sistema de investigación, el sistema de docencia y conexión con la extensión no está ampliamente desarrollado, no solo en el sector público, sino que también en el sector privado, que son facetas que hay que tomar en cuenta. Al respecto, pues también llama la atención que uno de los principales actores que se tuvo de manera externa, que es una comisión designada por Naciones Unidas, CICIG, ciertamente tuvo una participación muy importante dentro de estos procesos, pero llama la atención de que este es también un momento muy oportuno que también se está replicando en otros países del área centroamericana para poder fortalecer a través de las políticas de integración social una de las formas en donde se viabilice todos estos aspectos de desarrollo y que no se queden de manera académica o su gestión, sino que se trasladen directamente hacia la sociedad que tanto lo necesita, ¿verdad? Únicamente. José Caballero, Universidad de Panamá y presidente de la FEUCA. Más que una pregunta es como decir, estoy de acuerdo en parte con lo que dice, no casi en parte, no casi en todo, porque me gusta cuando tocan estos temas de políticas públicas, porque como yo siempre lo he dicho en el CESUCA, mi primera licenciatura es en Administración Pública, y yo siempre he dicho de que para formular las políticas públicas hay que saber primero la necesidad o atacar el sector, y de ahí es donde emanan esas campañas electorales, y cuando llegan a ser ya los candidatos, toma de posesión, es que se ponen en marcha esas políticas que llegan a ser las políticas de Estado, que son las que vamos a atacar. Sin embargo, yo digo, ¿cómo podríamos atacarlas si muchas veces esos candidatos se forman dentro de nuestras universidades? Se hacen compañeros de clases, se hacen compañeros de docentes, de administrativos, y cuando vamos a ver, están inscritos en el partido político de ellos. Y es ahí donde entra la amenaza a lo interno de la universidad. Entonces, eso es una amenaza que tenemos que ir viendo para ir erradicándola muchas veces o ir sacándola dentro de las universidades, que era en lo que usted hablaba. Entonces, parte en lo que decía de la realidad de que las universidades enseñan una cosa, que más o menos fue lo que entendí, y qué es lo que quiere el mercado laboral o qué es lo que quiere el Estado.
Entonces, ahí es donde tenemos que hacer el nexo con el Estado de decir, ven acá, ¿qué es lo, y disculpen el término, ¿no? Ven acá, ¿qué es lo que necesitas tú? Nosotros estamos formando en esta área, pero si tú me quieres atacar mi autonomía es porque tú necesitas algo. ¿Qué es lo que necesitas para ir a empezar a formar? Pero muchas veces, como yo lo decía antes, es la clase predominante la que quiere prevalecer sobre nosotros. Y felicitarla, muy bonita exposición. Voy a comenzar por su intervención y luego voy a referirme a la anterior. Mire, no le corresponde a la universidad, digamos, ni formar bandos políticos ni hacerse parte de bandos políticos, porque eso lo convierte en un sujeto, lo vuelve muy vulnerable a la universidad. La universidad no puede estar identificada con los empresarios o en contra de los empresarios, no puede estar en contra de los sectores, porque la universidad es la representación del país, debe de acoger esa dinámica nacional. ¿Qué nos puede ayudar a eso? La objetividad y el criterio de ciencia. No hay criterio que sea más válido que el científico, no hay otro. Por lo tanto, en los temas nacionales deben hablar nuestros científicos, independientemente de que su mensaje, de que su investigación no favorezca o favorezca a alguien. Pero es la ciencia, es el criterio de ciencia. Y eso nos va a ayudar a nosotros a que se nos deslinde de cualquier posición político-partidaria. Yo creo que el problema a veces es que cuando es el partido con el que la familia de uno milita, o están los amigos de uno, o está bien o se queda callado. Pero cuando es el partido de los que no están nuestros amigos, nuestros compañeros, todo está malo. Ahí perdemos objetividad. Y no vamos a una universidad para opinar de forma común. Vamos a una universidad para hacer uso de las categorías científicas correctas. Si no le gusta a quien no favorece una opinión, tiene derecho a que no le guste. Lo que no podrá es refutarla. Porque el criterio de la universidad, en la medida de lo posible, debe estar hecha con argumentos sólidos y que pasen la prueba de la descalificación política. Entonces, en este sentido, las universidades tenemos ese compromiso. No estudiamos 18 años, o 20 años, o 25 años. No somos estudiosos permanentes cuando somos docentes para emitir opiniones al margen del conocimiento. No podemos saberlo todo, pero tenemos lineamientos y criterios objetivos de lógica formal, de lógica dialéctica para expresar de forma categórica nuestros puntos de vista. No se trata de atacar personas, se trata de opinar sobre políticas, sobre decisiones de Estado. Nosotros podemos llevarnos bien con las personas, pero no coincidir con sus planteamientos. No tenemos que ser enemigos ni adversarios para estar en desacuerdo. Podemos estar en desacuerdo conversando. Nosotros, después del golpe del 2009, el país, muchos de ustedes conocen Honduras o han estado o conocen hondureños, quedó despedazado. Yo llevaba en el cargo 2 meses, había cumplido 2 meses en el cargo, y en el equipo de la universidad tenemos de todos los sectores y específicamente llevamos exfuncionarios del gobierno de Zelaya. Y nos cuestionaron por llevar funcionarios del gobierno de Zelaya. Y defendimos el derecho de la universidad de la inclusión y la integración de todas las corrientes de pensamiento de la universidad.
Y el día de hoy, 6 años después, el equipo se mantiene. Y hablan del golpe y dicen algunos que no fue golpe, ¿verdad? Y ahí estamos, en una diferencia de conceptos que al final se vuelve simpática. Ya a esta altura, ya pasó. Pero nosotros quisimos como universidad decir, la universidad es de todos. Y aquí van a tener cabida todos. Y en el equipo nuestro están todos, de todos los partidos y todas las corrientes, y ahí hablamos de los partidos inclusive, pero no entran en las decisiones académicas esos criterios, porque ninguno de ellos fue contratado por ser miembro de un partido, fue contratado por sus competencias académicas. Y eso es lo que nosotros debemos de defender como universidad. El derecho a ser de un partido, todos lo tienen, lo tenemos. De militar, de ir a la calle una marcha, se tiene. Pero en la mesa donde se deciden temas universitarios, lo que prevalece es el interés académico y el interés de país, no de partido. Egresado también de la Universidad Autónoma de Honduras en maestría y doctorado. Quiero preguntarle, más que comentar, ¿cuál fue el impacto en la cultura organizacional del proceso de elección anterior al proceso de selección actual? ¿Y cómo queda el concepto de autonomía que usted acuñó bastante a partir de la reforma de Córdoba, si ahora hay un proceso de selección? ¿Y cuál es el impacto en la parte académica? Muchas gracias. El organismo Consejo Universitario está integrado, eso se modificó con la reforma. Los estudiantes tenían paridad universitaria y las autoridades y docentes. En cierta forma, eso estuvo vigente desde 1957, que es con la ley orgánica que otorga la autonomía a la universidad, hasta la ley orgánica del año 2005. Fue una gran conquista la paridad estudiantil. Dirigentes estudiantiles de una gran presencia, pero viendo hacia atrás, la mayoría de esos dirigentes estudiantiles se incorporaron a los partidos tradicionales. Brillantes estudiantes universitarios fueron a París a estudiar y a otros lugares, pero vinieron a ser parte del Partido Nacional o del Partido Liberal, más del Partido Liberal. Y fueron ministros y fueron viceministros. Yo me pregunto, y me he preguntado ahora, ¿dónde está el aporte de estos dirigentes estudiantiles de los años 70 y 80 que fueron muy activos en su vida estudiantil, pero se incorporaron al statu quo político del país? Hubo un momento de esa autonomía que todos decimos. La universidad no fue intervenida militarmente, pero fue interferida militarmente en esa diferenciación que hacía de conceptos. No hubo presencia militar en la universidad. La universidad no se cerró en los años 80 como se cerró la Universidad de El Salvador. No hubo ocupación militar. Pero los militares, las Fuerzas Armadas, tenían un coronel que era el enlace con la universidad. Eso es autonomía. Y el candidato a decano o rector le daba el visto bueno a las Fuerzas Armadas, excepto en una facultad, en el CUEC, excepto en el CUEC. El resto, algunos estudiantes que venían a sesión del Consejo Universitario, de los centros regionales, detenían el bus en que salía de su centro, lo bajaban y no llegaba a la elección, porque sabían que el voto iba a ser en contra. Pero eso se conocía, pero la elección se llevaba a cabo.
Más bien, esas prácticas les enseñaron a los estudiantes la forma incorrecta de hacer las cosas. Esas prácticas les enseñaron a los estudiantes que habían otras formas que no estaban en la ley, pero que el poder las procesaba y las legitimaba. Esa es parte de la historia oscura de esos años. ¿Cómo se procesó esta reforma? Mire, hay dos grupos de poderes: los legalmente constituidos y los fácticos, también en las universidades. En ningún organigrama del gobierno de la universidad está que los grupos docentes son gobierno universitario. En el organigrama no está que un sindicato es gobierno universitario. Sí hay docentes en el gobierno universitario, hay docentes en el consejo universitario. Pero en realidad, en las universidades donde estos poderes son muy fuertes, son el poder real. Cuando un presidente de sindicato dice paro, para la universidad. Cuando el gremio docente dice paro, para la universidad. Y el rector, que es la autoridad legalmente constituida, puede llamar a trabajar y no van porque ellos atienden a lo que dice el presidente del sindicato o de los docentes. No se puede gobernar una universidad con esos poderes fácticos que le disputan a la autoridad legalmente constituida la administración de la universidad. Porque lo que no distinguen estos poderes fácticos es que ellos no tienen poder para administrar la universidad. Son autoridad del gremio, no de la universidad. Pero la debilidad de algunos rectores o rectoras o de algunas administraciones, o la forma como son electos, porque negocian con todos, hacen que cualquiera les pare la universidad y no pueden hacer nada. El poder real está en ellos, no en uno que jura un cargo ante la ley orgánica. Así no se gobierna, así no sale una universidad con una reforma. Hay que reconocer que los gremios y un presidente de un gremio es poder en su gremio, pero no es la autoridad de la universidad. Y hay que empezar con una reforma, hay que empezar a demostrar que la administración de la universidad la tiene quien ostenta la representación legal de la universidad. Uno no puede hacer la concesión ante nadie de ser el representante legal y que otros decidan por uno. No se delega la autoridad de la que uno está investido. Pero para eso hay que poner a cada quien en el papel que le corresponde. Usted es presidente de un gremio, es autoridad del sindicato, pero no es autoridad de la universidad, que es otra cosa. Así es eso. Se resisten porque estaban acostumbrados a ser la autoridad de las universidades. El rector hablaba y ¿quién es el rector? El sindicato es el que decide. Así no se impulsa una reforma. Es imposible, porque una reforma siempre va en contra de una serie de prácticas que nos han llevado a la crisis. Y para esas prácticas superarlas, hay que hacer cambios. Y los cambios son más sacrificio. Hay que trabajar más, hay que dedicarse más, hay que estudiar más. Y eso contraviene a veces muchas prácticas que se asentaron en nuestras instituciones. Así que eso es lo que le puedo decir, no es fácil, pero lo único que nos ayuda es la ley.
y decirle, mire señor, la ley orgánica a mí me da estas funciones. Yo tengo 20 funciones. Enséñame las suyas. Enséñame sus funciones. No las tienen. Usted no puede tomar decisiones por la universidad, porque usted no es autoridad universitaria. Esa es la única forma. Llamando las cosas por su nombre, no hay otra. Más que una pregunta, es un comentario, una interpretación acerca de la ponencia de la señora rectora. Mi nombre es Eduardo Enrique Fuentes, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Sobre el rol que puede llegar a jugar la universidad pública en la toma de decisiones del país, como lo mencionó la señora rectora, como en el caso de nuestro país, que la Facultad de Ciencias Jurídicas tiene un rol primordial en la elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia dentro de la Junta Nominadora. Creo que es necesario que se separe ese rol, porque si bien es cierto, la Constitución de la República o la legislación puede contemplar estos principios, lo hace en el espíritu de esperar una opinión eminentemente académica, eminentemente técnica, no esperando un criterio político o para hacer efectivo un favor político. Y es ahí donde cabe que la interpretación de la norma jurídica la tenemos que dar las personas, y las personas la vamos a dar a la medida de que las personas que estén dentro de la toma de decisiones, dentro de una facultad, dentro de cualquier unidad académica, estén puestos ahí a medida de su capacidad y de su calidad. Sin menoscabo de la ideología o la persecución de una identidad política que podamos tener, creo que es necesario de que se deba fundamentar ese rol desde el estudiantado. Si bien es cierto, la Universidad Nacional, mi universidad, ha sido cuna de grandes líderes en el país, pero debe de fortalecerse en el ámbito académico. Yo creo que es un honor poder decir eso, siempre y cuando las personas hagan efectiva la formación académica que se da en la universidad en el momento que llegan a tener un puesto de tomador de decisiones dentro del país. Es un comentario de interpretación que doy como estudiante, en el sentido de que yo creo que más allá de que todos aspiramos en algún momento de estar o pertenecer, ser parte organizativa de una universidad, también podemos serlo de un ente estatal, pero con criterios eminentemente académicos, con criterios forjados en base a academia y en base a un sentido crítico, y fomentarnos a que, más allá de la ideología política que podamos llevar a cabo, es necesario formar parte primeramente de la nacionalidad que llevamos, la identidad de la universidad y la responsabilidad que el Estado ha delegado a nuestra universidad para que tengamos una formación profesional más que política. Muchas gracias. Ramona Rodríguez, rectora de la UNAM Managua. Felicidades, rectora, por su ponencia. Y yo quiero hacer unos comentarios, pero también a partir de una pregunta que me surge con su ponencia, y es ¿qué hacer en nuestras universidades para lograr los cambios de la cultura organizacional? Porque usted ha señalado puntos que son muy sensibles y yo creo que nosotros tenemos grandes responsabilidades como formadores, como educadores, como instituciones que debemos contribuir a la política pública. Es cómo lograr esos cambios en los procesos internos que desarrollamos, porque todo tiene que ver con esa cultura que nosotros asumimos y cómo cambiar esos procesos. Por ejemplo, los procesos electorales que usted señalaba. Bueno, en el caso de ustedes lo tienen resuelto porque cada país tiene sus propias particularidades, pero creo que nosotros tenemos que hacer grandes esfuerzos porque los procesos electorales sean distintos de la universidad a los procesos que se hacen para las elecciones de los cargos de elección popular. ¿Cómo lograrlo? Porque creo que esa es una acción que debemos de desarrollar para evitar ese clientelismo y lograr que sean procesos académicos que estén basados en la elección de las autoridades que van a conducir los destinos de las universidades. Son grandes desafíos que tenemos, pero yo creo que si lo asumimos, porque creo en las leyes y en la reforma de las leyes, pero yo creo que los procesos funcionan cuando los asumimos conscientemente las personas, porque si no siempre vamos a tener reacciones. Y las universidades también, por excelencia, debemos de trabajar por lograr procesos participativos, donde nos integremos los docentes, los estudiantes y los trabajadores administrativos, porque en nuestra región creo que tenemos grandes compromisos y compromisos sociales. Y el trabajo científico que nosotros hacemos debe de tener un insumo importante, que es ese compromiso social. ¿Qué esperan las poblaciones de nosotros? ¿Qué espera el pobre de nosotros? Y yo creo que eso es lo que nos debe de retroalimentar las investigaciones y los procesos que nosotros desarrollamos.
y también cómo lograr esa vinculación efectiva de la universidad con el Estado, con las organizaciones, con los distintos sectores, que no significa subordinación, sino es cómo la universidad pone a disposición su competencia también para retroalimentar el currículum, porque yo creo que la universidad no debe de decir yo te pongo a disposición esto, sino qué necesita la sociedad, qué necesitan los sectores, porque en Nicaragua, por ejemplo, lo que se ha señalado en la mañana y hoy, yo siento que estamos avanzando mucho en los procesos, pero la universidad poniendo a disposición su competencia en vinculación, por ejemplo, con el Ministerio de Educación y con otras acciones que estamos desarrollando, y que la autonomía, nosotros que estamos seguros que se está respetando. Y por último, solo quiero señalar que yo creo que cada uno de nosotros en las universidades tenemos una afiliación ideológica partidaria, pero sí como institución también somos políticos, pero no partidarios, sino porque debemos de estar aportando siempre a esa política de país, a esa política que favorezca a nuestros pueblos. Y las universidades de Latinoamérica debemos de ir contracorriente, porque el pueblo latinoamericano necesita de la universidad y particularmente los centroamericanos. Nosotros como universidades públicas estamos obligados a atender esa relación con la sociedad. Es más, en nuestro caso particular, que la universidad tuvo una crisis demasiado prolongada y donde los descalificativos eran muy grandes, nos propusimos, dimos, esta universidad la vamos a dejar en el corazón de la gente. Que nadie sea capaz de plantear que la universidad hay que privatizarla, que hay que destruir el 6%. Y la forma es de conectarse con la gente, a través de programas de vinculación, a través de dar respuestas, a través de la identificación con los problemas nacionales, que la gente se sienta que la universidad acoge sus problemas, que los estudia, que los entiende, que hace propuestas. El gobierno de Honduras está en un proceso de descentralización de hospitales y nosotros obtuvimos que nos trasladaran el principal hospital público del país para la Escuela de Medicina nuestra, que ha sido histórica, porque en ese proceso nosotros en la Facultad de Medicina ya prácticamente nos estaban sacando el hospital público, porque todas las universidades privadas estaban llevando a sus estudiantes al internado, a las residencias, y nuestros estudiantes prácticamente estaban derrimados en el hospital público, en el hospital con el que estamos aliados desde que se crea la Escuela de Medicina en 1880 en nuestro país. Entonces, de haber asumido la administración del Hospital Escuela Universitario en el año 2012, es también parte de la defensa de lo público. Es demostrar que lo público puede funcionar y que debe funcionar y que debe ser lo mejor. En ese sentido es el principio de la defensa de un paradigma de lo público. Y nosotros en este momento podemos ver, me parece que muy difícilmente podemos ser atacados como universidad en este momento. La legitimidad que la universidad ha alcanzado, yo creo que sería bastante complicado para un gobierno que tratara de perjudicar con una decisión presupuestaria o de Estado para perjudicar la universidad. Que eso se ha construido en el proceso de reforma universitaria. Afortunadamente, la reforma comenzó el año 2005. Los países de Centroamérica, del norte de Centroamérica, no tenían los índices de violencia y criminalidad que llegamos a alcanzar. Yo me pregunto qué pasaría en un proceso eleccionario como se hacía en el pasado, con esas campañas tan caras,
con los problemas de inseguridad, con el interés que hubieran jueces y magistrados proclives a beneficiar ilícitos. ¿Quién financiaría esas campañas políticas en la universidad? Yo creo que la seguridad hoy es un tema de las universidades también. Las universidades. ¿Hasta qué punto las universidades nosotros tenemos que ver el problema de la seguridad hacia adelante, previendo que sectores ilícitos quieran infiltrarse en las universidades por diferentes vías? Yo me he puesto a leer las universidades vascas, cómo enfrentaron su problema. Con los separatistas zetas. Las universidades colombianas, cómo enfrentaron los problemas en sus campus, con la guerrilla, con los paramilitares. De todos esos grupos, las universidades son de interés. Y nosotros, rectores, y nosotros responsables de la conducción del nivel de educación superior en nuestros países, esa es una mirada que no debemos dejar de dar. El riesgo de la seguridad, los intereses que las universidades pueden suscitar. Nosotros, como les digo, afortunadamente la reforma fue en 2005, ya llevamos 11 años. Y creo que ese tema está bastante bien. El proceso de elección ayudó muchísimo a alejar intereses para financiar campañas, y ese era un riesgo. Bueno, amigos televidentes, hemos escuchado las respuestas de nuestra rectora, Julieta Castellanos, y como vieron, ella hace mucho énfasis en cómo se impulsa una reforma, en que lo público sí funciona, y bueno, eso es básicamente la intervención de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Vamos a trasladar ahora a la dirección, al canal, y le agradecemos a todos los canales que están unidos en esta transmisión aquí a nivel centroamericano. Y continuamos más adelante con otra ponencia que nosotros les anunciaremos en el transcurso de una par de horas. Gracias, amigos televidentes, y vamos a estudio, por favor.